Hola, 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 buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos cerrando la segunda semana del regreso del debate de Así son las cosas. El tema que les proponemos, estamos en vivo por la pantalla de la televisión abierta para Río Cuarto, el sur de la provincia de Córdoba, a través de Canal 13. Nos pueden ver en, por supuesto, el cable, en uno de los cables, en el caso de Cablevisión Flow, y si no, en el canal de HD a través de la televisión digital abierta en el 29.1. Allí estamos y nos encuentran. Si no, pueden ver las repeticiones que tiene el programa en otros horarios de nuestra programación o si no, a través del streaming también. Hay en el mundo un reseteo del transporte, porque el transporte de pasajeros se ha transformado en una cuestión vital de las sociedades, globalmente hablando. Así que está en todo el mundo mutando, transformándose, cambiando de lógicas, en algunos casos impuesto por la utilización de energías limpias, en otros porque la realidad ha cambiado y mucho respecto de la cantidad de gente que se traslada de un punto a otro para desarrollar las actividades múltiples que quienes habitamos este planeta necesitamos ejercer. Ese replanteo se da en un contexto muy particular que, por supuesto, se vive en todos los territorios. El tema del transporte urbano de pasajeros es un capítulo aparte, porque además de esta cuestión hay allí una situación que, de acuerdo a la ciudad en la que habitamos y de acuerdo con las condiciones económicas de los países, tiene determinada lógica y en otras circunstancias está sometido a las tensiones de mercado. Pero en todos lados hay un replanteo respecto del transporte. En la ciudad de Río Cuarto, después de más de 70 años de tener una empresa sin un contrato de concesión, el municipio llamó a licitación para que compitieran empresas en la oferta del nuevo transporte. Bueno, la empresa que venía prestando el servicio, SAT, lo consiguió ahora ya con un contrato, pero cambiaron las características de ese transporte. Y estamos, creo que todavía no se cumplieron los 3 meses del nuevo sistema, y estamos en pleno debate si el nuevo sistema mejoró lo que teníamos o lo empeoró. Y ese debate tiene varios lugares. En la sociedad hay un generalizado rechazo desde algunos sectores que ven que tomarse 2 colectivos, porque ahora con un boleto hay que hacer transbordo, porque hay troncales y redes de colectivos o líneas de colectivos que llevan a los distintos barrios, es más complicado que lo que teníamos antes. También en la universidad se debate. Y hay un debate que pareciera no tener toda la profundidad que están reclamando distintos sectores en el propio Parlamento. Hoy agradecemos, porque hay predisposición para que este debate se dé, están con nosotros para debatir sobre si es mejor el sistema anterior, si es mejor este y hay que esperar a adaptarse. Está Julio Titarelli, el presidente de la empresa. ¿Cómo está, Julio? Gracias por venir. Muy amable, agradecido. Está Marcos Curleto, que además de ser concejal de Juntos por Río Cuarto, fue el vicepresidente de la comisión que adjudicó el servicio, aunque votó en contra de esa concesión. Fui miembro, soy vicepresidente de la Comisión de Servicios Públicos, que es permanente en el Consejo, y miembro de esa bloque comisión en la Comisión de Asignación. Y está Guillermo Natali, que es el presidente del bloque oficialista de Hacemos por Córdoba, que va a ser la voz oficial del municipio en este espacio. Gracias, Guillermo, por venir. Muchas gracias por la invitación. A los 3 muy amables. Sé que el tema tensiona la cuerda y agradezco que hayan tenido la predisposición de participar de este debate. Y también de ustedes. Van a ver que aparecerá, por supuesto, como siempre lo hacemos en cada programa, la consigna. Es muy simple. Hay que predisponerse a tomar otro colectivo o hay que esperar que cambie el sistema. Es básicamente esto, porque pareciera que el núcleo de la discusión está:
¿El transbordo mejoró o empeoró el sistema? Vamos a empezar con el planteo crítico de la oposición, que ha dicho, bueno, ¿cómo es posible que esté debatiendo la universidad esto y no nosotros? Esta semana lo planteó. Marcos, para ustedes el sistema no funciona, el sistema de transbordo no funciona, ¿o es que el municipio no controla para que funcione? No, el sistema no funciona. Yo aprovecho de tu introducción a hacer una observación. No es la primera vez que hay contrato. En 2015 nuestra gestión, encabezada por el intendente Yure, Contrato por concesión. Aprobó un código y tras el código que fijaba un montón de pautas y que ese código fue asesorado por la UTN, especialistas en movilidad urbana y en transporte público de pasajeros, donde planteaban algunos esquemas para tener en cuenta para modernizar el sistema. Después vino un contrato. Claro, no fue por licitación, fue concesión directa, sí. Algo que nunca fue discutido en la sociedad de Río Cuarto porque durante mucho tiempo la misma empresa prestó servicio de mucha calidad, era un orgullo para los riocuartenses y nunca había sido cuestionada ni por los partidos políticos ni por la gente. Eso ha venido cambiando en los últimos 15 años por diferentes factores, responsabilidades que pueden asignarse a diferentes cuestiones. Ese deterioro lo incluye a la gestión radical, al último tramo de la gestión radical. Y ya había empezado a ser cuestionado el transporte. De hecho, creo que también eso impulsa el código, incluso impulsa algunos proyectos, por ejemplo, el del ex concejal Humberto Benedetto, que había planteado un modelo absolutamente distinto. Nosotros teníamos una mirada crítica, primero porque el gobierno planteó la licitación como una salida y eso resolvía una cuestión contractual o le daba más transparencia a una concesión, pero no resolvía el problema de fondo, que era qué sistema teníamos y cómo se prestaba el servicio. Acercamos especialistas, acercamos una propuesta en audiencia pública, escuchamos instituciones, aportamos un proyecto de ordenanza que nunca se debatió en el Consejo sobre un plan de movilidad urbana integral, que todavía duerme en un cajón. Y finalmente cuando llegó el pliego, muy sobre la hora y con mucho apuro del oficialismo, dijimos que ese pliego, lejos de mejorar, iba a empeorar, porque venía a blanquear un recorte que ya se había dado post pandemia del servicio público de transporte, nunca volvió a la normalidad, nunca se volvió a cumplir el contrato original que se había firmado en su momento con la gestión Yure, y a su vez, entre algunas de las grandes cuestiones que dejaba de lado era, primero resignaba la potestad de definir los recorridos, los corredores por donde tienen que atravesar las líneas, cuál era la oferta que iba a atender, cosa que en otros pliegos que habíamos visto de otros municipios, esa potestad la tenía el municipio, dejaba abierto que las empresas sugirieran o propusieran. No planteaba exigencias en accesibilidad, cosa que sí lo hacía el Código de Transporte que habíamos aprobado nosotros y que sí lo hacía el Código de Discapacidad que impulsó el gobierno de Llamosas. No planteaba mejoras en términos ambientales porque no exigía, sí daba puntaje si había una oferta, pero no exigía un proceso progresivo de ir hacia menos emisiones de carbono respecto al uso de combustibles no fósiles. Un sinfín de cuestiones que a nuestro juicio venían a empeorar la cosa. La cuestión del transbordo, concretamente, no creo haber escuchado a la oposición plantearse como un reproche eso. No, esto lo decían, lo que acaba de describir, lo de las líneas, pero nunca observaron desde un primer momento, decir, bueno, si son todos los colectivos lo que se tiene que tomar la gente, el sistema va a ser peor. Eso no lo observaron nunca. No, te quiero aclarar una cosilla. Sí. Nunca se puso en práctica, pero en el contrato anterior, nunca llegó a ponerse en práctica, había ya un esquema de transbordo en el andino. O sea que fue nuestro gobierno quien pensó en eso, a consejo y a sugerencia del UTN, lo veo a Julio diciendo que no, pero si quiere están los papeles acá. El transbordo para mí es una idea muy importante en los nuevos esquemas de movilidad, se está planteando en el mundo. El problema es que desperdiciamos una oportunidad, porque si vos a la gente le pedís que se acostumbre a un cambio, que siempre es traumático, cuando va a hacer el cambio es un desastre, los colectivos no pasan, tenés que esperar 45 minutos, te cobran los 2 boletos, digan lo que digan, en muchos casos lo están cobrando. Entonces usted no tenés claridad dónde lleva la línea. Darle tiempo. Que si mejoran determinadas condiciones... Abono la idea que ha planteado el bloque, que es, volvamos a foja cero y rediscutamos, démonos un plazo pero si ustedes para habían firmado un rediscutir. contrato con transbordo. O sea, pero nosotros no... Pero digo, esta es una posición personal y que la hemos discutido en el bloque. Hoy la gente está en contra del transbordo porque está funcionando mal. El tema es cómo hacen para que la gente crea que eso puede funcionar bien, porque hoy no funciona. Yo tengo un caso concreto, le pasé a la producción, no sé si podrá pasar, de un trabajador que me escribió hoy, sabía que venía este debate, se tomó el ramal C, bajó en la plaza, se tomó el ramal D, todo dentro del plazo de 30 minutos aproximadamente, y le debitaron 2 veces el boleto. Entonces, eso no está funcionando. Y hay que decirlo, y hay que sentarse y hay que poner las barbas en remojo. Y sobre esas cuestiones, yo lo he escuchado al presidente de la empresa y he escuchado a los funcionarios del oficialismo, nadie pone el foco y nadie está diciendo cómo vamos a resolverlo. Es mentira que el transbordo
¿Es eficiente? No lo es. En Banda Norte, para tomar el ramal D, el troncal D y Pero empalmar si con el ramal ustedes J, lo hay habían que cruzar propuesto, todo el Marcos, Marcelo T. Pero no así, Guillermo. El no problema así. es, el Claro. trabajo en sí mismo no es malo, sino como está implementado. Yo te voy a decir una cosa. 2 meses estuve pidiendo que alguien me explicara en el oficialismo qué especialista habían consultado para escribir el pliego que les dijera cuáles eran los parámetros técnicos. No me supieron decir. Bueno, Julio, ¿hubo una idea en su momento de transbordo que ustedes no llegaron a implementar? ¿Por qué aquella vez no y ahora sí? No, es decir, en primer lugar, quiero decir que nosotros hoy estamos cumpliendo con un pliego licitatorio que se otorgó a esta empresa. Hoy está cumpliendo con 40 unidades más 15 refuerzos, donde de los 15 refuerzos se hacen 60 refuerzos diarios, desde la mañana a la tarde. Hay cada 4 minutos un coche para la universidad. Todos esos refuerzos vienen de los barrios a la plaza y de la plaza hacia los barrios y de la plaza hacia la universidad. No comparto en nada lo que dice Marcos, pero en nada. Es decir, que el centro de transbordo no funciona. Te quiero explicar algo, Guillermo, y le quiero explicar a la ciudadanía, porque hoy hay un sistema, y el sistema lo marca así. El 87,50% de la gente no hace transbordo. El 12,50% hace transbordo, en la plaza y en el empalme. ¿Ese dato de dónde surge? ¿El corte de boleto? Surge de los cortes de boleto y cuando uno hace las transacciones. De los que están usando. De los pasajeros que usan el transporte diario, sí. El 87,50% no hace transbordo. El 12,50% hace transbordo. El 2% toma 3 colectivos. ¿Sí? 3 pasajeros por día usan las 4 combinaciones. 3 pasajeros. Es decir, hoy el servicio, Marco puede decir que no funciona, nosotros, si no funcionara la gente no subiría y hubiéramos perdido pasajeros, que era el temor que había desde la empresa cuando se hiciera un cambio de estos generacionales. ¿No perdieron pasajeros? No se perdió pasajeros, sino que del 35 al 40% que se había perdido en la pandemia, interanual se está recuperando un 10%. Entonces, ¿eso qué denota? Que el pasajero vuelve al ómnibus. ¿Por qué vuelve? Por la frecuencia que hoy brindamos. Ahora, Julio, entonces la cuestión es esperar que Esto hay una nos adaptemos al sistema. Nos tenemos que adaptar, Guillermo, al sistema. Y hay otra cosa. Es decir, hoy se hizo, como a Curleto le han mandado, nosotros también en nuestras redes hemos trabajado y están haciendo. Hoy subió un enfermero en el viejo hospital, se bajó en la plaza, al cabo de 2 minutos tenía el ramal que lo llevó a la universidad. En 15 minutos estuvo en la universidad. Es decir... Es el contracaso ese Curleto. Yo estoy diseñando de troncal a troncal, que no es lo mismo que de troncal a ramal. Y ahí la frecuencia baja, Julio. No, porque y es más, yo te voy a las decir, 8 de la noche algunos cortan. No, señor. No, bueno, señor, lo miremos en la página. No podemos decir que a las 8 de la noche, porque estamos mintiéndole a la sociedad. Pero Curleto. lo ponen ustedes en la página. No, en la página. Los fines de semana pasan de 20 líneas a tener 11. Escúchame una cosa. Perdón, miento. Pasan de tener 17 a tener 11 los fines de semana. Sábado y domingo hay 6 líneas que desaparecen. El pliego es claro. 60%, Ustedes 50%. Hoy estamos cumpliendo con el pliego. ¿Sí? Entendemos que hace 3 meses que está en funcionamiento. Sí. Hay muchas cosas que se pueden corregir para el bien del usuario. ¿Cuánto hay que esperar para que el funcionamiento empezamos el 1 de diciembre. Sí. Creo que el primer prueba de fuego era el 27 de febrero. Han visto los coches parados frente a la FIP, frente al Colegio San Buenaventura, el 27 cuando no había clase, esperando los refuerzos, En un momento hay 10 coches. Es decir, al cabo de 10 minutos tenés 10 coches en la plaza. 3 minutos esperando para salir para la universidad. Es decir, que no me vengan a decir que tengan que esperar 40 minutos porque le están mintiendo a la gente. Julio, los invito. ¿No recogen un clima de disconformidad en la sociedad? Hay un clima de disconformidad sin ninguna duda, porque si yo me paro en la plaza y le hago firmar a la gente que vengamos al servicio anterior, porque se lo han hecho amigos, gente del directorio se lo han hecho, firmame. ¿Sí? ¿Usted acusa a la oposición de instalar ese clima? Yo acuso a las personas que van y hacen eso.
no hablo de política. Nosotros estamos haciendo el servicio que el pliego licitatorio nos ha dicho, cumpliendo con eso. Están los 55 coches de la calle, y vuelvo a repetir, de los 15 refuerzos que están haciéndose, se hacen 60 refuerzos diarios. Bueno. Nosotros no estamos dejando gente, ni estamos llevando a la gente abarratada que las tenemos que dejar. Los coches van normal. Y un servicio, no hay que esperar troncales. 40 minutos, 30 minutos, no, Guillermo, porque hay mucha gente que plantea eso. No, Guillermo, mire, el otro día en un programa televisivo salieron 3 mujeres a hacer un cuestionamiento de que trabajaban en Sol del Oeste. Bueno, para llevarlo a la práctica lo hice yo. A las 7 de la mañana me tomé el colectivo, el ramal J, en el mercado de Abasto. 7 y 3 minutos subieron estas 3 personas en la calle Pairó. 7 y 9 estábamos en el empalme. 7 y 10 pasó el troncal D. 7 y 20 nos bajamos en la plaza. 7 y 28 tenían el troncal B para irse a trabajar a Soles del Oeste. O sea, ¿dónde están los 40 minutos que se esperan? La gente le molesta cambiar de colectivo. Tal vez le moleste cambiar, pero esa gente que anteriormente trabajaba en Soles del Oeste se tomaba la línea 9, se bajaba en la plaza y se tenía que tomar el 8 que pasaba cada 55 minutos o el 9 que pasaba cada 1 hora y pagaba 2 boletos. Acá se paga un solo boleto con 4 combinaciones. Bueno, acá acaba de mostrar Curleto que hay gente que pagó... ¿Eso está en discusión? ¿Van a ampliar el horario, el tiempo? No, el tiempo, le explico cómo es el tiempo. Yo lo tomé el colectivo a las 8. Hasta las 8, hasta las 9, tengo tiempo para tomarme el otro colectivo. Si me lo tomé a las 8 y media, tengo de las 8 y media hasta las 9 y media para tomarme el otro. Si lo tomé a las 9 y cuarto, tengo de las 9 y cuarto a las 10 y cuarto. Y si lo tomé a las 10 y 10, tengo de las 10 y 10 hasta las 11 y 10. O sea que mucho más que 1 hora. Son 4 horas si lo ponemos a hablar entre... Pero... Si tardás 4 horas de llegar a un punto a otro de la ciudad, estás enojado, digamos. Pero no pasa. ¿No? Vuelvo a repetirte, Guillermo. Hay 3 pasajeros que toman las 4 horas. Marcos, ¿qué? No, que acá está, si quiere Julio, para que lo vea, por lo menos ese usuario de Bono en La Plata, si es el único que han cometido el error. Lo que hemos recolectado en la calle es que a muchos les ha pasado que les han cobrado cuando no debían cobrarles. Pero además... es el ejemplo que está viendo ahora. Ese es el ejemplo. Ahí está el mismo DNI, de la misma tarjeta, el mismo usuario, y debitado el precio, y no pasó 1 hora o más de 1 hora entre un boleto y otro. Pero yo quiero decir algo. Por ahí se nos dice, y yo no quiero puntualizar en la empresa porque yo estoy convencido de que acá la culpa no es de la empresa, es de quien tiene que garantizar el acceso al servicio público de transporte. Y ese es el gobierno municipal, que no controló durante la pandemia y no exigió, que no controló la vuelta al servicio post pandemia, que salió del problema que tenía porque ya la gente estaba muy enojada con el servicio diciendo que con la licitación se solucionaba todo, que presentó un pliego asesorado no sé por quién, que iba a contramano de los intereses de los usuarios, con un recorte de línea, con un recorte de coche, que además implementó una concentración en el microcentro, porque ese es el otro gran error del transbordo. Recién, Julio, yo lo escuchaba decir, a las 7 de la mañana hay 4 o 5 colectivos al frente de San Buenaventura, con la gente que tiene que entrar a San Buenaventura. ¿Eso es pensar en la movilidad urbana en Río Cuarto? No, tengo un video de 5 coches estacionados donde no pueden estacionar. Hoy no están en el San Buenaventura. 3 cuadras ocupadas. Hoy no están en el San Buenaventura. Entonces no digamos cosas que estuvieron el 27, porque las clases en el San Buenaventura todavía no habían empezado. Yo digo una cosa, porque yo también te escuché y te respeté. Bueno, porque también vos dijiste... Yo te respeto, pero tampoco mentiroso. le mientas a la gente. No, el gobierno le mintió a la gente diciéndole que esto venía para mejorar y empeoró. Y usted le mintió a la gente frenando 3 días el servicio a punta de pistola prácticamente para que le aumentaran los subsidios y resulta que si no le daban los subsidios no firmaba el contrato y cuando se firmó el contrato el día que se inauguraba, que se jugaba el pellejo del buen nombre de una empresa que resistió durante 50 años, usted en lugar de estar en Río Cuarto controlando que eso funcionara, no estaba acá y estaba paseando. Un poco de empatía con la gente que sufre por el transporte público pasajero y que se lo toma todos los días. No lo digo yo, lea los comentarios en las notas que da usted o que da el oficialismo, los comentarios de la gente y las quejas. Seguramente en el enojo alguno plantea algo que no está así o no es tan así, pero lo cierto es que no está funcionando y no lo decimos nosotros, lo dice la gente. En el Andino. ¿Te imaginas que en el Andino no va nadie? Donde se desemboca la gente es en la Plaza Roca. Pero eso es porque...
Bueno, usted sabrá mucho de oficio de transporte, No, yo sé pero en de movilidad transporte. urbana consulte Yo sé de a alguien. transporte. Porque el Lo que mundo pasa va es que para vos no otro sabés de lado. transporte. No, Eso es pero lo he que pasa. leído y me he juntado con especialistas. Mirá, con leer, porque claramente o título en el diario, o leer algo, no vas a saber de usted transporte. apunta, el gobierno apunta que con subsidios se arregla. Y acá la aspiración de cualquiera que esté en el gobierno y que esté en la empresa debería ser cómo cortar más boletos. Usted dijo que había que subsidiar más porque se cortaban menos boletos y nunca iba a volver el corte de boletos del post-pandemia. Acabo de decir recién que se está recuperando. Si se está recuperando, le vamos a empezar a pagar menos subsidios. Pero ahora le pagamos 200 millones de pesos para este año. La municipalidad le va a poner el subsidio a la empresa. Entonces pongámonos de acuerdo. ¿Cómo hacemos para cortar más boletos? Con un sistema inteligente. El Pero troncal se ve que vos B, vivís- 1 hora y 20 para en Río cruzar Cuarto y no de sabés este los a precios de oeste. los Me otros subí yo. boletos. 1 hora y 20 para cruzar la ciudad de este a oeste, una ciudad mediana. Además de eso, tenemos serio problema. Te Siguen invito, haciendo te invito zigzag para ver por si lo calle de hacemos en 1 hora tierra. 20. Vos rompés Te el invito. colectivo. Te invito. Te estás haciendo daño vos mismo habiendo aceptado No, este sistema que te no, impusieron no. del gobierno municipal. Vamos con Guillermo a responder algunas de las cuestiones, porque Curleto dice que la empresa no es la responsable, que la empresa hace lo que la municipalidad le deja hacer. Está bien, yo, Guillermo, voy a hacer una sola consideración, digamos, política, y si quiere hasta en términos de oficialismo y oposición. Después, la verdad, en lo personal, digamos, me parece que no me gustan los extremos, y mucho menos las posiciones extremas, mucho menos todavía cuando se empieza a levantar el tono de la voz. Yo digo, desde mi punto de vista personal, y esto es personal, digamos, Titarelli afirmando que la empresa está haciendo un servicio excelente o más o menos parecido, no estoy de acuerdo con eso y, por supuesto, tampoco estoy de acuerdo con el otro extremo que plantea Titarelli- Marcos. Como Titarelli No, lo que yo dice no que dije que era un servicio excelente. Por eso. Que está Dije que cumpliendo era un el servicio, pliego. estamos cumpliendo el pliego. Bueno, por eso ¿el digo, municipio pero, considera no, que la empresa está cumpliendo el pliego? Primero, permíteme decir lo siguiente, Sí. Guillermo, digamos, el mismo bloque, el bloque de la primera minoría, que hasta antes que se aprobara el pliego, se aprobara el contrato, se otorgara en definitiva el servicio en licitación o se diera la concesión a la empresa SAT, todos los días cuestionaba el anterior servicio en cuanto a su funcionamiento. Yo la verdad llevo más de 30 años viviendo en Río Cuarto y me he cansado de escuchar críticas al servicio de transporte siempre. Desde mi punto de vista personal, y por eso en su momento en nuestro bloque levantamos la mano para aprobar el pliego y después finalmente el contrato, tengo la convicción de que el sistema que se ha puesto en marcha es mejor. Por supuesto, debe ser controlado, por supuesto la empresa tiene que cumplir con todo lo que está en el pliego, pero además... Pero ya es mejor ahora, Guillermo. Pero además, ambas partes tienen que tener la predisposición, y en esto claramente el municipio la tiene, de sentarse cada vez que sea necesario y ajustar lo que haya que ajustar. Y si hay que hacer alguna modificación, ¿por qué no? No hay que tenerle miedo. Uno puede poner en práctica determinado sistema, en este caso el transporte, que coincido con lo que decía al principio, Guillermo. No es un tema sencillo. No, es complicado. No es un tema fácil, mucho menos fácil en la Argentina de hoy. Bueno, y que se resuelve también con mucha mano interventora del Estado. Córdoba tenía problemas de transporte todos los días, conflicto todos los días, hasta que vino el Estado, compró colectivos nuevos, yo no sé, No estamos... desaparecieron los problemas del transporte. No, siguen existiendo. Siguen existiendo, Siguen pero en la existiendo. magnitud que tenía. La gente de la periferia de Córdoba, Bueno, Córdoba es cierto llega eso. al centro y la otra gente se queda varada. Bueno, pero Después aquí- digo una sí. cosa, perdón la interrupción, digo, el caso particular que planteaba Marcos, por supuesto, que estimo que si sucedió efectivamente, la empresa no solo devolverá el dinero, sino hará los acuerdos, arreglos técnicos que sean necesarios para que eso no ocurra. Puede ser un error hasta técnico, informático, si se quiere. Lo otro, si hay que esperar hasta que la gente se acostumbre, la verdad que ahí estamos fallando. Y de esto me hago cargo. Digo, Estado municipal y empresa. Y tenemos que rápidamente ponernos de acuerdo para inmediatamente poner en marcha entre la concesionaria y entre el poder otorgante, que además debe controlar, un esquema de información que rápidamente llegue a los vecinos, pero que además les permita a los vecinos entender fácilmente el funcionamiento. Ahora, ¿por qué del no se sistema. contempló en el pliego eso? Está contemplado en el pliego, sí, está Y bueno, contemplado en el ¿y pliego. qué Bueno, por cosa eso es digo, eso? es una de las cosas en las que estamos faltando en lo que tiene que ver, por lo menos en cuanto a los tiempos de implementación, con lo cual, reitero, O sea, falta información. me parece que falta, no sé si información, tal vez explicación más sencilla de cómo efectivamente funciona el sistema. Marcos, querías. No, claramente no comunica bien el gobierno, tampoco la empresa. Digo, este fue el librito que daban antes de que empezara a funcionar el sistema. Al mes
supuestamente. Pero no hay una aplicación que funciona. Pero déjame que te cierre la idea. Al mes, supuestamente, esto supuestamente estaba en la aplicación. La aplicación es más propia de un Windows 93 que de un año 2023, digamos, el siglo XXI. O sea, bastante poco intuitiva y accesible, sobre todo para las personas de la tercera edad, que les cuesta mucho. Pusieron estos refuerzos. Al mes le habían cambiado los horarios porque entró en horario de verano. En ningún lado del pliego, sí lo decía el Código de Transporte, pero no es lo que está regulando la prestación ahora, decía que con el verano cambiaba, que tiene su lógica, pero no lo plantearon. Por eso digo que el pliego y todo se hizo las apuradas. Y esto es un blef. Yo quiero un solo ejemplo. Esta es la oferta, está foliado, el expediente original. Apurada, Marco? ¿Por qué este es el expediente original, déjame que te cierre esta idea, donde la empresa SAT, cuando presentó la oferta, seguía hablando de números. Digo, ese error no se lo achaquen a Julio. Estoy seguro que alguien en el municipio le dijo hay que mostrar como que algo va a cambiar, aunque no va a cambiar mucho, nada. No. Pidieron las letras. Esta es la oferta. Y el contrato dice, porque el contrato lo único que dice es, se remite a la propuesta de la empresa. Y la propuesta de la empresa, entre otras cosas, planteaba números, no letras. Le vinieron a embromar más la vida de la gente. Se la complejizaron la cosa. Comunican mal, cambian los horarios, no avisan, no pasan por el Consejo Deliberante cuando los cambios deberían pasar por el Consejo Deliberante. Y encima de eso hacen este maquillaje que lo que menos hace pero ha habido un cambio de fondo, digamos, de los transbordos, un cambio de fondo, más allá de la letra o el número. ¿Ves que no cambió nada el sistema? Cortamos el 2, que antes venía del hospital y está en la universidad, lo partimos en 2, preguntaba a la gente a ver si está de acuerdo o no está de acuerdo. La idea del troncal, cuando se discutió, por lo menos en la audiencia pública con los especialistas, era que los troncales atravesaban de norte a sur y de este a oeste. Eso es una división. Entiendo que ahora el funcionario de turno Moreno ha pedido que eso cambie, no sé si lo van a hacer o no. Pero después nosotros se decía centro de transbordo. A hacer todos los cambios que el gobierno nos diga. En el empalme no pongan en riesgo la vida de la gente. Se bajan el DEI para agarrar el J, tiene que cruzar 2 manos de la avenida Marcelo Teodoro, súper transitada, y volver a cruzar Isabel la Católica para poder tomar el J. Está bien. Pero eso no haber pensado. La empresa que vos apoyaste lo tenía en el parque. No es culpa tuya, es culpa del gobierno, porque el gobierno tiene que garantizar centro de transbordo de calidad y tendría que haber revisado cuál es la oferta y decir, no, esto no va a poder ser. Esto hay cosas que están mal. No, digo, nosotros, claro que tenemos que garantizar eso, pero nosotros garantizamos todo lo que tenemos que garantizar. En primer lugar, transparencia. Entiendo lo que dice Marcos porque sus gobiernos han sido propensos a adjudicar todo directamente, sin llamar a licitación, concurso de precios, Cotreco, la propia SAT. Bueno, nosotros hicimos lo que entendemos que tenemos que hacer, que fue primero llamar a licitación. Así se hizo con Cotreco, con el servicio de la recolección de residuos, así se hizo con la SAT. Pero no solo fue una decisión de llamar a licitación, porque había que hacerlo porque corresponde, desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista de la transparencia, desde el punto de vista de la tranquilidad para la gente, sino porque claramente nosotros entendíamos, como todos entendían, principalmente, porque lo decía permanentemente el bloque de la primera minoría, que el sistema anterior no era un sistema que le sirviera a los usuarios. Ese fue el otro sentido de convocar a licitación. Y sí, el Ejecutivo envió al Consejo el pliego que el Ejecutivo considera que es un buen pliego y que el servicio, que allí se contiene tiene que funcionar bien. ¿De dónde surgió esa idea? ¿Por qué la creyeron una idea superadora? Porque, bueno, se lo pregunto a los tres, porque los tres estaban de acuerdo con los transbordos. Sí, los transbordos hacen que tenga mayor frecuencia. Hoy nosotros... Pero la gente no lo percibe. Bueno, no lo percibe. No lo siente eso. Bueno, Guillermo, si yo te digo que vamos a hablar de lo que dice Marco, lo que era la línea 2. La línea 2 estaba a 16 minutos. Hoy el troncal D está a 10 minutos. ¿Sí? El troncal C está a 12 minutos, antes estaba a 16. El troncal A y B, que era la 1, estaba a 14 minutos. Hoy está a 12. Y el pliego dice 13. Y nosotros hemos bajado de 10 a 12 minutos. Entonces... No podemos decir o desconocer eso, ¿sí? Porque encima se están cumpliendo los horarios. Y la aplicación que es del año 1940, como marca Curleto, no. La aplicación, por empezar, en el pliego decía que la empresa tenía 60 días de poner la aplicación después que se empezara el sistema. Nosotros hablamos con la gente de Micronauta y le pusimos en el mismo momento que salió el servicio, en modo beta. Posteriormente... no creo que sea antes de la finalización, va a ser antes de la finalización de marzo, ya va a estar en modo Android, que la gente lo va a poder bajar en los teléfonos celulares. Entonces, creemos... Ahí va a haber mejor información. Pero hoy la información está, porque si hoy entra a la página de la empresa, baja la aplicación, el colectivo se ve. Y ves por dónde va. Si entras a la parada, sabés a la hora que llega.
¿no reduciría la incertidumbre pantallas en el centro de transbordo? En el centro de transbordo, a partir del lunes, van a estar una de las pantallas, porque la otra falta conexión, va a estar una de las pantallas funcionando y explicando cómo hace el sistema. Eso, no nos olvidemos que eso estaba, después hubo un problema de conexión y por eso se dejó. ¿Y eso no debió preverse, anticiparse al problema? Si se iba hacia un nuevo sistema, esa batería de información no debió estar antes. Bueno, Guillermo, vuelvo a repetirte, nosotros hemos hecho todo desde este lado, trabajamos mancomunadamente con el gobierno, porque todo esto que se puede llegar a cambiar para mejorar al usuario, se está trabajando y viendo cómo se hace para poder cambiarlo, para hacer que el usuario, si tiene algún obstáculo, no lo tenga. ¿Cuán profundos pueden llegar a ser esos cambios? No evitarlos. No, nosotros, vuelvo a repetirte, nosotros somos la concesionaria, la empresa concesionaria del servicio, que hoy está prestando este servicio de acuerdo a lo que dice la licitación. Todos los cambios nos va a ordenar el gobierno municipal y nosotros tendremos que hacerlo. O sea, si el gobierno municipal les dice, bueno, a partir del 1 de junio volvamos al esquema anterior, ustedes podrían hacerlo. Yo digo que me parece que sería un retroceso total. Sí, Guillermo. No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar, digamos. Obviamente que no va a pasar. Reitero, el sistema anterior, desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista de los usuarios, no era un buen sistema. ¿Y este es mejor? Yo estoy convencido de que va a terminar siendo mejor. Hoy hay dificultades, es cierto que hay dificultades. Por un problema de falta de información, faltan de acostumbramiento. No, y faltan ajustar cosas, está claro también, en esto yo quiero ser absolutamente claro. Yo te pregunto una cosa, acá, antes que avance con eso. Olvídate de los colectivos, Vamos a pensar en una situación ficcional. Vos tenés que venir de tu casa en la periferia y tenés tu auto. Pero el sistema de transporte te implica, no, mira, en vez de un auto, vas a gastar lo mismo, pero vas a tener que tener 2 autos, y a lo mejor 3. Venís con uno, lo estacionás y te subís a otro. Y haces otro tramo, lo estacionás y te subís a otro. ¿Eso es mejor que subirte a un solo auto y recorrer todo ese tramo? Depende del tiempo que uno demore. Exactamente. Sí, a mí, tratando de entender... Subiendo y bajando los autos va a demorar... ¿Menos que con un solo auto todo el recorrido? Sí, tal vez. Sí, Guillermo. Sí, porque te lo estoy demostrando, lo que yo dije, que tomé el ómnibus a las 7 de la mañana y a las 7:28 estaba tomando el tercer colectivo. Yo no soy bueno para los números, Julio, porque si no, no sería periodista. Pero no me cierra por ningún lado que vos subirte a un auto. Porque hay un centro de transbordo en el Empalme, donde ahí confluían 3 líneas, porque no es una cosa locada. El pliego decía... un auto y ir a otro y después a otro va a ser menos tiempo que agarrar un auto e ir de punta a punta. Porque el ómnibus pasa a 1 hora, pasaba. ¿Sí? Y hoy ahora pasa cada 18. Entonces, es totalmente diferente. ¿Sí? Y si yo, donde tenía 16, paso cada 10... O sea que es una cuestión de que se afiaten los horarios, digamos. Pero no es que se afiate, porque vuelvo a repetirte, Guillermo, la gente que se baja del ramal J, el E o el M, al toque está el troncal D. Es decir, no tiene que esperar. Marco, ¿qué querías decir? No, primero una aclaración, porque ya es la segunda vez que escucho que por ahí en algún medio de comunicación se me acusa de haber trabajado por una empresa. Yo hice mi trabajo como consejero y traté de defender a los usuarios. Había 3 ofertas para analizar. Una planteé que había que desestimarla en primera instancia. La segunda planteé que había que desestimar la oferta de SAT porque no cumplía con algunos requisitos. Pero y después, si no hubiera estado la SAT, el problema de los transbordos lo íbamos a tener con la otra empresa. Eso está claro porque lo planteo el pliego. Pero lo quiero dejar claro. Digo, invito a que sea alguna prueba o si tiene alguna sospecha de que ha actuado de mala fe o que ha tenido algún beneficio, que haga la denuncia correspondiente. Yo no pongo el buen nombre de nadie en telejuicio. Tengo mirada muy crítica sobre el accionar del oficialismo y de la empresa, pero de ahí acusar, si no tengo pruebas, no lo hago. Y si no, voy a la justicia. Punto número 1. Punto número 2, el transbordo. Para volver al tema. Esa cuestión. En el pliego de base y condiciones, la cuestión del transbordo, la empresa lo tendría que hacer. Estaba en si todo. Si ganaba ¿no? la de San Luis, tenía de No problema estamos discutiendo eso, pero nosotros dijimos en el debate, el transbordo no puede ser en la Plaza Roca. Hay que sacar el tránsito pesado de la Plaza Roca. Antes que me conteste, porque Julio tiene una mirada de que aquí es donde está la gente que se va a tomar el colectivo. Y sí. ¿Y dónde voy a ir? ¿Dónde voy a ir? ¿Voy a ir al Andino donde la gente no lo toma? No, señor. Todo el mundo hace
Claro, la gente que va a Tate después la va a llevar hasta la hace encuesta y estudio de movilidad potencial, que se llama en el mundo. Y en Buenos Aires, en Rosario, en otro lado funciona el modo de transbordo, funciona bien. Si vos vas a Rosario, vas a ver van a los seguros. Sistema de transporte. Ustedes tienen frecuencia y colectivos donde saben qué gente hay. Pero nosotros tenemos que garantizar, desde el gobierno municipal, el derecho de acceso al transporte a todo. Ahora se está discutiendo que lo sacaron del Consejo y lo llevaron a la universidad. Me parece barro que la universidad se ponga, pero tráiganlo a la Comisión de Servicio de Transporte Público, porque es el origen donde se debe dar el debate, a debatir a todas las instituciones, que es lo que estamos proponiendo, porque la comunidad universitaria es muy importante, pero no son los únicos que tienen derecho a acceder al transporte. La gente que tiene que ir de Barrio Alberdi, Jardín Norte, de cualquier otro lado, al hospital, a Jardín Norte a lo que sea, es lo que tiene el mejor servicio hoy. Sí, fíjate los sábados y los domingos, porque vos recortás, y el pliego dice que vos podés recortar hasta un 40%, más o menos algo así, los fines de semana, 50%. 60%. Pero en ningún lado dice que vos tenés que dejar sin línea a Jardín Norte, o a la Alberdi, o a algún otro lugar. Vos podés reducir la cantidad de frecuencia y la cantidad de coches. Con el mismo colectivo, pero si no, toco todos los barrios, no estoy dejando sin servicio. Y sí, porque ustedes recortaron la cantidad de coches. Por eso tampoco se puede volver el sistema anterior. Porque hay menos coches en el sistema anterior fijo de lunes a viernes. Pero estás equivocado. Pero claro que los hay. Pero ¿cómo me podés decir eso? Porque está acá en el pliego. No, ¿cómo me va a decir eso? Anteriormente. Hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Anteriormente. Los que viven en el centro, los que están cerca de un troncal, tienen colectivo de lunes a domingo. Los que viven en una zona alejada, solo de lunes a viernes con una frecuencia elevada. Para nosotros, el usuario es lo primordial, porque nosotros vivimos del usuario. No se nota. Sí, se nota. Y te voy a explicar por qué. Porque anteriormente, en el sistema viejo, en el antiguo, había 30 colectivos en la calle más los refuerzos. Hoy hay 40 colectivos más 15 refuerzos, y si no, pongámonos a ver los servicios, porque vos no tenés que ver los colectivos, el primer año sino que los servicios. Fuiste al consejo a decir que tenía 70 coches y que estaba funcionando con 35 coches, por la pandemia. Pero escuchame, pero por supuesto, una cosa fue la pandemia y otra cosa es cuando venía la normalidad. Hoy no estamos en la normalidad todavía en lo que es el transporte. El transporte no se recuperó, entonces no has estudiado bien, ¿me entiendes? No has estudiado bien lo que es el transporte, porque si vos me hablas del transporte que se ha recuperado, no se ha recuperado. Vos dijiste que se está recuperando. Se está recuperando, bueno. Y es a donde... Pero ¿por qué se está recuperando? Porque estamos brindando mejor servicio. Esa es tu ecuación como empresario y por eso tenés subsidio para salvar las pérdidas que tendrá por falta de boletos, por las líneas que no juntan gente. Nosotros tenemos una obligación desde el Estado que garantiza el acceso al transporte a toda la gente. Lo que pasa es que sea una línea rentable para garantizar, o no sea una hay línea que garantizarlo rentable. Seriamente. Guillermo, una de las cuestiones es por qué esto se debate en la universidad y no en el Consejo. No, a ver. La verdad, en el Consejo lo único que hay en este momento que tiene estado parlamentario es un proyecto del bloque de la primera minoría que solamente plantea que se vuelva el sistema anterior. Y obviamente nosotros no estamos dispuestos a volver al sistema anterior por todo lo que he explicado recién. Lo de la universidad no tiene nada que ver con lo que se dice desde el bloque de la primera minoría, con todo respeto, de que se trasladó el debate a la universidad. La universidad fue una iniciativa que surgió en gran parte de para la universidad parece haber mejorado el sistema, porque una línea punto a punto directa. Seguramente, y nosotros, reitero, mantenemos la esperanza de que mejore el sistema para toda la ciudad, que finalmente redunde en un sistema mejor al que teníamos anteriormente. Pero digo, en la universidad, obviamente, si había un desafío mayor, en todo caso el mayor de todos los desafíos. Parece que la universidad tiene la iniciativa que el Consejo no tiene de tomar el estado deliberativo que hay en muchos que necesitan los colectivos y que no están conformes. Digamos. Es que en la universidad, a ver, esa mesa de la universidad fue una mesa que se armó entre el municipio, los funcionarios municipales, la propia empresa prestataria de servicio y la universidad. En una primera reunión representada por la dirigencia universitaria, por las autoridades de la Casa de Altos Estudios, y después entiendo que en la última reunión concurrieron también algunos alumnos, seguramente también representantes de otros alumnos, en tanto dirigentes estudiantiles. Pero no estamos hablando de que se esté debatiendo en la universidad un cambio en el sistema de transporte. No, nada que ver. Y en el Consejo tampoco se está debatiendo eso, porque reitero, lo único que opera en este momento, en tanto proyectos con estado parlamentario, es la presentación del bloque de la primera minoría, que solo plantea que se vuelva al sistema anterior. Sí, pero no. Quiero porque ya... Te dejo, pero después quiero hacer una observación. Sí, me gustaría, yo los escuché, la verdad, hablar muy exaltadamente y mucho a los dos, y me gustaría simplemente decir, a modo de aclaración, que el Estado municipal está controlando, Tita Elisa sabe esto, porque han sido emitidas algunas órdenes de servicio, que es el mecanismo técnico legal que prevé el propio contrato, a la hora de hacer reclamos por la falta de cumplimiento, por lo menos de algunas partes del pliego de la prestación del servicio. Y también tengo que decir que se han detectado que, si bien algunos horarios están funcionando bien,
y hay una buena sincronización en lo que tiene que ver en cuanto un servicio o un troncal llega al centro de transbordo y la gente allí tiene que tomar el ramal, en otros casos no. Por eso digo, desde el Ejecutivo no solo tenemos y estamos asumiendo la responsabilidad que nos compete, que es la de controlar, también asumimos la voluntad, que nos parece que hace falta, y lo mismo esperamos de la empresa, de poder sentarnos todas las veces que sea necesario para modificar las cosas que no están funcionando. Reitero, no puede pasar que este señor, si es tal cual lo dijo Marco, no tengo por qué desconfiar de su palabra, en 30 minutos se le cobró 2 boletos. Bueno, no puede pasar. Y si pasó, hay que devolver la plata, pero además hay que resolverlo. Y lo mismo tiene que pasar. Si alguien tiene que estar 50 minutos, 1 hora, 40 minutos en un centro de transbordo, eso está mal. Y eso hay que corregirlo. Bueno, hacia adelante, sí, Marco. No, una sola observación, porque me parece importante. Guillermo decía, lo único que tiene estado parlamentario es el proyecto, que se debatió muy por encima y entiendo que no lo van a poner más en el orden del día, pero hay algo que impulsó el propio oficialismo del Consejo Liberante, que fue un programa de movilidad urbana para hacer un seguimiento y análisis permanente de la movilidad urbana en términos integrales, pero también, obviamente, del sistema de transporte colectivo. ¿Qué más importante ahora para todos poder estar haciendo observaciones de eso? No tenemos información. Ese programa que lo impulsó Darío Fuente, el presidente del Consejo, post audiencia pública, nunca se reunió, nunca fue convocado y no está funcionando. Entonces, también hay que hacer un poquito de autocrítica. Uno de los temas y la universidad no sé qué escucharon ustedes, porque para mí, yo lo que escuché de declaraciones públicas de estudiantes y de docentes fue quejarse, no que hubiera mejorado. En poco tiempo seguramente se pondrá en marcha el Observatorio de Movilidad Urbana, que sí, es una consecuencia de aquella audiencia pública, tal vez una de las audiencias públicas más importantes en cuanto a concurrencia y cantidad de expositores que tuvo el Consejo Deliberante. Me parece que es solo equiparable a la de aquella vez que se discutió la aplicación Lo que parece aquí fitosanitario. estar como punto de inflexión es tomar una decisión, si aguantar este sistema, el de los transbordos, darle tiempo, que mejoren las condiciones de información, que mejore la aplicación, que la gente se acostumbre, o como dice la oposición, volver a foja cero y volver a lo que ocurría antes del 1 de diciembre. Si estamos hablando, y lo podemos mostrar, que el 87,50% no hace transbordo y el 12,50% hace transbordo. Pero a lo mejor hay mucha gente que no se sube a los colectivos porque tiene que hacer transbordo, porque la universidad presentó una encuesta que dice que el 80% rechaza el nuevo sistema. Bueno, Guillermo, yo no voy a desconfiar de nadie. Simplemente nosotros tenemos los números. Claro, pero del que se sube el colectivo, pero a lo mejor hay mucha gente que no se está subiendo el colectivo, que no les dice, que no saben ustedes si hacen o no. Si tuviera algún problema, Guillermo, los teléfonos de la empresa explotan. ¿Sí? Cuando falta un colectivo porque se rompió, o como pasó el otro día. No hay muchas quejas en la empresa. En la empresa solamente llamado por teléfono para informar qué ramal o qué troncal tengo que tomar para esto o el horario. Nada más. No para quejarse. No para quejarse. Entonces se queja la oposición nomás. Sin ninguna duda que vemos que si instalamos públicamente y hacemos firmar a los usuarios que volvamos al servicio anterior porque esto es malo, y sin ninguna duda que lo ponemos en carpeta. ¿Está aprovechando la oposición políticamente para desgastarlo el gobierno? Mire, yo vuelvo a repetir. ¿No están acusando ustedes? Yo vuelvo a repetir, es decir, nosotros somos una concesionaria del servicio de transporte público urbano de Río Cuarto, que hemos sido adjudicados. Estamos prestando hoy el servicio, como dice el pliego. Y estamos dispuestos, porque los reunimos todos los días con el secretario de Servicio Público, para ver qué modificaciones se pueden hacer de acuerdo a lo que se les... Mire, la secuencia fue así. En la radio habló con nosotros primero Adriana Nazario y dijo, bueno, a mí me dice la gente que se queja mucho del transporte. Después apareció Juliano Berti. Dijo, bueno, sí, tenemos que revisarlo. Después apareció Guillermo Natale y dice, bueno, sí, hay que revisar el sistema. Evidentemente, hay un estado de disconformidad de la municipalidad. Sáquelo del medio curleto de la oposición, que si hace política con esto, legítimo es, porque están para hacer política. Antes lo hacía la oposición, hoy oficialismo. No, que defender los usuarios, hacer política, y me siento orgulloso de eso. No, está bien. Está dentro de la regla de juego, no estamos hablando que están haciendo algo que no corresponda. Pero evidentemente hay algo que no está cerrando, Julio. Bueno, está bien, Guillermo, vuelvo a repetir, la empresa está dispuesta a hacer los cambios. A hacer los cambios que lo otorgue la municipalidad, porque nosotros no podemos hacer los cambios. ¿Sí? Entonces se está hablando con el municipio para ver qué cambios... ¿Y qué cambios serían? No, eso no depende de nosotros, los cambios. La municipalidad no le pidió ningún cambio hasta ahora. No, la municipalidad estamos hablando a ver qué cambios se pueden hacer.
Pero no le pidió ninguno hasta ahora. Por el momento vuelvo a repetir, estamos hablando con el secretario todos los días para ver y estamos viendo a ver qué cambios se pueden hacer para beneficiar al usuario. Una pregunta, ¿es cierto que les llegó una sanción por incumplimiento? Sí, donde hemos hecho el recurso también administrativo de esa sanción. Porque pedimos un informe sobre eso y no nos han contestado todavía el oficialismo para saber por qué sancionar. ¿El oficialismo está definiendo esos cambios, Guillermo, o ya sabe qué cambios quiere? No, a ver, yo no voy a hablar en nombre de los funcionarios del Ejecutivo que están a cargo de la materia, mucho menos del secretario o el subsecretario del área. Digo que sí está la predisposición, y de eso no tengo absolutamente ninguna duda, porque además todos saben de qué manera trabaja en la función pública nuestro intendente, y claramente la predisposición del intendente es hacer todo lo que sea posible y obviamente comparte la preocupación que muchos tenemos, porque queremos que el sistema funcione de la mejor manera posible y además que esto ocurra lo más rápidamente posible. Por eso digo, yo apelo ¿No sería a que... saludable? No lo cuenten cuando lo hagan, pero para que no se guíen ni por la intencionada manera que los periodistas tratamos los temas, muchas veces, ni por lo que dice la oposición, sino que los 19 concejales un día se ponen todos de acuerdo y dicen, mañana vamos a ir todos, cada uno de su lugar, y nos subimos los colectivos para ver cómo funciona. Y hacemos un viajecito de un lado para el otro. ¿No sería saludable eso? Registrar eso, pero no lo cuenten, porque a lo mejor le acomodan los colectivos. No lo cuenten. No hay forma para no acomodarlo. Bueno, pero los 19 no no sería saludable, porque hay un reproche muy grande de un sector de la sociedad que pareciera que ellos viven el problema y los concejales no lo viven al problema. Cada problema que tiene la sociedad también lo vivimos y digo, a ver, por lo menos muchos de nosotros en esto, absolutamente... ¿Cuántas veces por día toma un colectivo, Guillermo? ¿Cuántas veces por día toma un colectivo? No, en lo personal, no está bien. A ver. ¿Y cómo va a saber cómo está funcionando el sistema? ¿Cómo no voy a saber? ¿Cómo no voy a saber? Es mi responsabilidad saber cómo está funcionando. Como en este y en cada tema. ¿No podemos vos y yo opinar de lo que está pasando con Macron en Francia? No, porque no vivimos en Francia. ¿Estamos al tanto de lo que está pasando o no? Sí, claro, sí, bueno, pero es a título informativo. Las cuestiones más finas de lo que está pasando no las sabemos. Por supuesto, pero a ver, así como vos tratás en tus programas, en la radio o aquí en el canal, temas de lo que no sos parte o que no son parte de tu vida diaria. Yo no soy político. Está bien, pero asumí la responsabilidad. Yo no soy político, a mí no me votaron. Está bien, pero te conozco trabajar. Si no les gusta lo que digo, me pagan la radio. Si no les gusta lo que digo acá... Está bien, o sea, pero sé con no es de peso y te pongo, perdón que te pongo como ejemplo, pero te pongo porque sé con la seriedad que has trabajado toda la vida. Sí. Me consta. Con la seriedad con la que has trabajado toda la vida. Y sé que para cada tema te preparás, aunque no sea un tema que forme parte de tu vida. Porque tampoco querés mal informar o desinformar a la gente, más allá que el que te escucha o te ve, le guste o no le guste. Bueno, de la misma manera yo asumo la responsabilidad como concejal y sé que Marcos es uno de los ejemplos que también lo hace. No tengo la menor duda. Aquí tenés dos concejales que sobre cada tema nos ocupamos en aprender. Por supuesto que sé lo que está pasando con el transporte. Claro que lo sé. Por eso sé que hay dificultades. ¿Usted, Guillermo, cree que una persona que se tiene que tomar 3 colectivos para llegar de un punto a otro de la ciudad y que antes tomaba uno, ¿la pasa mejor ahora o antes? Reitero, todo tiene que ver con la frecuencia, el tiempo que tenga que esperar en cada lugar, obviamente la comodidad del coche y sobre todo la hora que tiene que salir de su casa y a la hora que llega al lugar de destino. Sí, porque a lo mejor alguien se equivocó, sí, Marcos. No, yo primero quiero decir una cosa. Nosotros desde el bloque estuvimos durante febrero y marzo subiendo, no solo en la plaza escuchando a los usuarios, sino subiendo las líneas haciendo pruebas. Por eso, entre otras cosas, descubrí esto del enlace entre línea E y el J, que era tan riesgoso para la gente. La segunda cuestión, sé que no solo lo subimos para probarlo, mi hijo lo usa diariamente para ir a la escuela, para venir a mi casa y demás. No somos marcianos, sé que hay concejales del oficialismo que lo usan también. De hecho, la presidenta de la comisión, el otro día me contaba que se lo tomó y tuvo un problema por una demora. Digo, la presidenta de la comisión, que forma parte del bloque oficialista, digo, en buena hora que empiece el gobierno a decir, che, hay cosas para mejorar, por lo menos eso. Creo que falta una autocrítica mucho más profunda porque nosotros advertimos lo que iba a pasar. Pero claramente el transbordo como está no funciona porque no está cumpliendo la lógica, además de darle seguridad y garantía al usuario. Vos en un subte en Buenos Aires o en otro tipo de transbordo en otro lugar del país que han desarrollado infraestructura, cuando hacen el enlace no solo es eficiente y es rápido, sino que vos te sentís seguro. Está cubierto, hay cámara, hay policía, estás bajo techo, no te da el agua, no te da... Vayan a ver la infraestructura del centro de transbordo de Banda Norte. Es la misma garita de hace 40 años atrás. No, hoy se está colocando una garita nueva. Me alegro. Que el municipio le está colocando la garita nueva. Bueno, pero
Está bien, Marco. Es decir, vos fuiste en febrero a hacer eso. ¿Por qué no te subí ahora? Te invito, vamos juntos. Vamos juntos, te invito. Ahora, después salí en los medios a decir, subí con Titarelli, hice los servicios, me tomé 3 colectivos y fue más ágil que antes. Porque cuando vos me pediste los números, yo te los llevé en 30 minutos, me fui a la empresa, te los traje de vuelta y nunca dijiste que los números que nosotros decíamos eran reales. Entonces, eso también, tenemos que decirle a la gente, porque si no, el biribiri es biribiri hablando para afuera y no es así, porque si no confundimos a la gente. No. Sí, final porque me sacan del aire. Estos son los números que me trajo Julio, que tuvimos 6 meses para tratar de procesarlo, que básicamente lo habíamos pedido para saber cuál era el corte de boleta, dentro de los cuales también estaban incluidos los colectivos que iban a Molde, a San Pacho y demás, o sea que fue toda una tarea extra que tuvimos que hacer, bueno, y ahí sacamos que se está recuperando el boleto, con lo cual, insisto en esto, hay un problema de cómo se plantea el sistema. Bueno, quiero quedarme con un mensaje proactivo. Acá no hay ningún coche que diga Volver, sí. ¿eh? Bueno, proactivo. Me diste una pila así, Julio. Bueno, traje lo que tenía de las líneas acá. Así difícil, ¿eh? No, yo estoy a disposición para juntarnos todos el lunes, porque en definitiva hoy nos peleamos, pero el problema la gente que tiene. El problema la gente tiene. Veo que están haciendo escuela con juez, adaptando el lenguaje. Quiero quedarme con una cuestión positiva, que están proactivamente buscando resolver el problema, mejorándolo de alguna forma, y eso me parece que es positivo. Yo les agradezco mucho que hayan venido los tres a debatir, porque además nos ayuda a nosotros a entender la profundidad del problema, y espero que a la gente también. Gracias a los tres, muy amables. Y a ustedes, el lunes se quedaron proscriptos los intendentes que querían ir por la RR. ¿Hay margen todavía para que esa opción exista? Vamos a tener intendentes de la región hablando de ese tema. Que tengan buen fin de semana. Así son las cosas.